Estamos entrando a un nuevo capítulo de Romanos y estamos entrando también a una nueva subsección del libro de Romanos, siendo la sección práctica que hemos hablado. Esta subsección inicia a partir del capítulo 14, verso 1, y va finalizando, hay un gran debate sobre eso, pero va finalizando en el versículo 7 del capítulo 15. Algunas personas dicen que inclusive hasta el versículo 13, pero no nos vamos a detener a discutir acerca de esto. Para inicio, y lo que vamos a estar estudiando esta mañana van a ser los primeros 4 versos del capítulo 14 de Romanos. Entonces eso es lo que quiero que leamos. Romanos capítulo 14, primeros 4 versos. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esta nueva subsección trata del tema, o Pablo vuelve a un tema que ya de una u otra manera había hablado en esta carta. Pablo vuelve a hablar el tema de la iglesia y el tema de cómo debe de ser una correcta relación en la iglesia, y específicamente acerca del tema de la unidad de la iglesia. Este tema de la unidad de la iglesia es un tema que se habla recurrentemente e insistentemente en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1, les dice las siguientes palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, y noten esto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vean qué interesante la fraseología que Pablo usa aquí para referirse a los Efesios. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo le interesaba mucho el tema de la unidad, el tema de que la iglesia fuera tal y como fue constituida, un cuerpo, con un Señor solamente, con un espíritu únicamente. Este tema de la unidad fue una de las cosas que Pablo le impulsaron a escribir la primera carta a los Corintios. En el verso 10 del primer capítulo de Corintios, vea lo que les dice a los Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y vea qué interesante, dice: porque he sido informado acerca de los hermanos, acerca de vosotros, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Entonces, vea, hemos visto 2 cartas diferentes, la carta de Pablo a los Efesios, la carta de Pablo a los Corintios, y en ambos temas, uno de los temas que se habla es el tema de la unidad en medio de la iglesia. Es un tema que, si nos ponemos a ver, ha sido un tema que ha traído grande conflicto a muchas iglesias. Tan solo tal vez por poner a alguien que ha tenido entendimiento o que ha visto la historia un poco de la iglesia aquí en nuestro pueblo de San Ramón, y ha visto cómo un montón de iglesias han surgido de otras iglesias. Hay una revuelta, se separa un grupo y sale otra iglesia, y hay muchas iglesias hoy en día establecidas acá en nuestra comunidad de San Ramón que han sido establecidas no porque genuinamente o bíblicamente era necesario formarse una iglesia, sino porque fue a causa de una división. Y Pablo sabía que eso era algo bastante importante, la unidad de la iglesia. No solamente Pablo trataba este tema, sino que también nuestro Señor Jesucristo trató el tema de la unidad. Quiero que me acompañen brevemente al capítulo 17 de Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 17, para que veamos si era o no era importante el tema de la unidad de la iglesia para nuestro Señor Jesucristo. Era tan importante que Él dedica una oración el mismo día el que Él iba a ser entregado, el día antes,
a ser crucificado, a orar por la unidad de su pueblo. Centrémonos en los versos 20 al 23 de Juan capítulo 17. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este tema de la unidad de la iglesia era sumamente importante para Jesús, tanto que Él ora, y vean qué interesante las frases, el vocabulario que Él utiliza, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean unos, que estén perfectos en unidad. Es tan importante este tema de la unidad que hay una frase que se repite en 2 ocasiones en esta oración de Jesús que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, si la iglesia mantiene o tiene unidad, el mundo podrá creer que Jesucristo es el Señor. Si no, podríamos pensar en lo contrario, una iglesia que es dividida, una iglesia que está caracterizada por peleas, por contenciones, más bien no está representando a Cristo como es correcto. Ahora, ¿cuál es la unidad de que la Biblia habla? Porque alguien puede decir, bueno, hay muchas iglesias y hay muchas denominaciones y hay muchos grupos que se reúnen. ¿Cuál es la unidad de que la Biblia habla? Creo que la representación más gráfica o más visible de la unidad la encontramos en Hechos capítulo 4, cuando se describe el manejar o el vivir de la primera iglesia. Dice que la multitud habían creído, eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La unidad no se trataba de una reunión en un mismo lugar. La unidad no se trataba meramente de algo superficial e hipócrita. La unidad se trata de que, en palabras que se mencionan aquí en Hechos, de que las personas sean de un corazón y un alma. O de la manera en la que Pablo se lo dijo a los corintios, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De eso se trata la unidad. Que haya una misma mente, un mismo parecer, haya un mismo corazón. El tema de la unidad, hermanos, es un tema muy importante. Ahora, tenemos que ser conscientes que el tema de la unidad es algo bien difícil. ¿No es así? Si nos ponemos a ver tan solamente los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, habemos personas de diferentes edades, habemos personas de diferentes nacionalidades también. Habemos personas que hemos sido criados de una manera completamente diferente a las de otras personas. Hay personas que tienen un trasfondo cultural completamente diferente. E inclusive hay personas que vienen de un trasfondo hasta religioso completamente diferente. Hay personas que vienen del catolicismo. Hay personas que vienen de tal vez toda una vida de ser, al menos pertenecer a una familia que es cristiana evangélica. Todas estas cosas de una u otra manera amenazan en contra de la unidad en medio de la iglesia. Entonces, yo quiero hacer la pregunta, ¿cómo logramos la unidad? En medio de ese asunto, esas realidades que tenemos, debemos de tener unidad, pero ¿cómo la logramos? Y aquí yo quiero entonces dividir en 2 áreas y llevarlos entonces hacia el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Hay una área en la cual la unidad debe ser sencilla o es simple. Y es que hay fundamentos en medio de lo que nosotros debemos de creer y lo que debemos de pensar que no son debatibles, que no son siquiera cuestionables. Todos debemos de tener una misma mente y un mismo parecer, debemos ser de un mismo corazón en ciertas doctrinas, en ciertos fundamentos. Por ejemplo, la vida
de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, la muerte en una cruz, su resurrección al tercer día, su ascensión al cielo y su próxima venida. Esas son cosas que en el tema de unidad todos deberíamos de tener ese mismo entendimiento. Y aquel que no tiene ese mismo entendimiento acerca de estas doctrinas, estas creencias fundamentales, más bien la Biblia nos manda, según podemos ver en 1 Juan, a que más bien nos apartemos de esas personas. Una persona que no predica que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice 1 Juan, no le reciba en casa, no le dé la bienvenida. Pero cuando hablamos de esos temas fundamentales, ¿crees tú que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo fue hombre, es Dios, que Jesucristo murió, resucitó, vendrá? Hay ese aspecto de unidad que nos va a mantener y que no son debatibles, que son verdades que están claramente explícitas en la Biblia. En eso debemos de tener unidad. Pero lo cierto también es que hay otras cosas, hay otro aspecto de la unidad que es aquí donde se vuelve un poco más complicado y que son asuntos que tal vez no son meramente doctrinales ni meramente morales. Son asuntos que tal vez de la Escritura no están directamente ordenados ni directamente prohibidos. Son asuntos que nosotros podríamos decir que son dudosos, son asuntos que no están bien claros. ¿Cómo logramos la unidad en ese tipo de cosas? ¿Cómo logramos la unidad, por ejemplo, en un tema que se me viene a la mente? ¿A qué colegio o a qué escuela o si voy a educar a mis hijos en mi casa? ¿Cómo logramos la unidad en ese tipo de cosas? ¿Hay una regla específica? ¿Nos manda la Biblia que enviemos a nuestros hijos únicamente a colegios cristianos? ¿O nos manda la Biblia que está bien que mandemos a nuestros hijos a el colegio cualquiera que sea? ¿O que no mandemos a nuestros hijos al colegio y que los eduquemos nosotros como padres en el hogar? No hay pasajes que nos digan directamente la forma de educación y que nos marquen un blanco y negro en ese sentido. Esos son temas que son dudosos, que no están claramente establecidos en la palabra de Dios. Ese es el tema que trata Pablo específicamente en Romanos capítulo 14. Ok, hermanos, hay temas que son, por así decirlo, controversiales. Hay temas que no están bien claros. ¿Cómo vamos a tener la unidad en esos temas? ¿Cómo podemos como iglesia entender que debemos de, aún así, aunque hayan diferentes perspectivas, diferentes creencias, diferentes posiciones, cómo vamos a mantener la unidad en ese sentido? Y es lo que Pablo habla acá en como les digo, en este capítulo. Veamos los primeros 4 versos, que son, por así decirlo, la introducción de Pablo a este tema. Y vamos a ver entonces qué nos quiere decir acerca de la unidad en temas controversiales, no claramente establecidos. Verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí es importante hacer una aclaración también a nivel general del texto. Pablo aquí hace una división entre 2 diferentes tipos de cristianos. Los cristianos que él cataloga como débiles, vea que dice aquí, recibid al débil en la fe. Y también está el contrario, que serían los cristianos que Pablo catalogaría como fuertes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el primer versículo del capítulo 15, que Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay esos dos tipos de cristianos, los cristianos fuertes y los cristianos débiles. A mí me interesa que podamos entender ¿a qué se refiere Pablo con los cristianos fuertes y con los cristianos débiles antes de empezar a analizar el texto? Primero quiero que veamos y aclaremos que no es esta distinción que Pablo hace entre cristianos débiles y cristianos fuertes. Primero que nada, no significa que uno, el débil, no sea cristiano y que el fuerte sí sea cristiano. En otras palabras, aquí Pablo está hablando a 2 tipos de personas, a 2 grupos de personas que ambos son cristianos. Vea qué interesante lo que dice el verso. Recibid al débil en la fe. No dice recibid al débil de fe, a una persona que no tiene fe,
sino que dice aquella persona que está en la fe simplemente es débil. No dice que uno sea cristiano y otro no sea cristiano. Tampoco significa que los cristianos fuertes son mejores o más valiosos que los cristianos débiles. La Biblia nunca clasifica a los cristianos en que haya algún tipo de cristianos mejores que otros cristianos. Nunca lo hace de esa manera. La Biblia nos enseña claramente que los cristianos todos en dignidad son exactamente iguales ante los ojos de Dios. Por darles un ejemplo, cuando Pablo estaba escribiéndole a los Gálatas, él les dice de la siguiente manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, no hay cristianos que sean más importantes que otros. No hay tal cosa como una jerarquía en la cual X cristiano o X tipo de cristiano es mejor que este otro tipo de cristiano. No, por lo tanto, decir aquí, recibid al débil en la fe, Pablo no está diciendo reciba a ese que vale menos. No es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Tampoco significa, y esto es muy importante también, necesariamente que uno de los dos cristianos sea más comprometido con la obra del Señor que otro, o que sea un cristiano más piadoso que otro. Aquí Pablo no está diciendo que los cristianos fuertes son aquellos cristianos que están comprometidos con la obra del Señor y que los cristianos que son débiles son los cristianos que andan en la carne o andan en el mundo. No es eso lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué significa? ¿O qué implica esta división o esta distinción que Pablo está haciendo de los cristianos? Vamos a 1 Juan un momento. Acompáñeme por favor, 1 Juan capítulo 2, versos 13 al 14. La distinción que Pablo está haciendo aquí básicamente es una distinción no de que uno sea más importante que el otro, no que uno sea cristiano y el otro no, no que uno sea más comprometido y el otro no, sino que básicamente aquí Pablo está haciendo una distinción en cuanto a madurez y en cuanto a conocimiento y aplicación del conocimiento a la vida cristiana. Juan nos presenta esta misma idea simplemente que con otro tipo de divisiones. Veamos versos 13 y 14 del capítulo 2 de 1 Juan. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. He escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí Juan no se está refiriendo a hijitos pequeñitos, personas en edad pequeñitos, ni a jóvenes, ni a padres en sentido cronológico de edades. Aquí Juan se está refiriendo en cuanto a madurez. Y vean las determinaciones que él dice es: vosotros, hijitos, habéis conocido al Padre. Sabes que tienes un Padre. Ustedes, jóvenes, son aquellos que ya han madurado hasta cierto punto en la fe, que ya pueden vencer al maligno. Ya esas luchas espirituales que tienen, ya pueden tener mayor victoria. Y a ustedes, padres, dice, conocen a aquel que es desde el principio. Tienen un conocimiento más amplio y más profundo del Señor. Aquí Pablo, cuando se refiere al débil en la fe y al fuerte en la fe, a eso es a lo que se está refiriendo. A madurez, a conocimiento. Un comentarista definió ambos, y quiero leerlos porque creo que lo hace de una manera bien clara. Dice: un hermano fuerte es aquel que puede aplicar los principios bíblicos a la mayor de las diferentes áreas del andar cristiano, sino tal vez a todas. Dice, es capaz de meditar a fondo sobre los varios asuntos que lo confrontan en la vida cotidiana, y al aplicar los principios que ha aprendido en la congregación de los justos, llega a una solución satisfactoria y a una respuesta correcta. Es aquella persona que se enfrenta a temas en los cuales en la Biblia no están suficientemente claros,
pero es una persona que ha profundizado en el conocimiento de las Escrituras y tiene una mayor madurez para aplicar todos esos conocimientos a determinados asuntos de la vida cristiana. Es una persona fuerte. Una persona débil, dice este comentarista, es el que tiene problemas acerca de asuntos secundarios como la comida, los días especiales, etc. No los tiene en cuanto a los grandes temas fundamentales, como por ejemplo la encarnación, la vida impecable de Cristo, su muerte sacrificial, su resurrección. Pero cuando ha de aplicar una forma de pensar bíblica a las áreas sobre las cuales no hay instrucciones claras e implícitas, bien visibles en la superficie de las Escrituras, para entenderlas rápida y fácilmente, cuando tiene que considerar detalladamente, después de una excavación en busca de informes, entonces queda indeciso. Es una persona que tal vez no tiene tantas herramientas, tanto conocimiento, tanta madurez en el conocimiento de las Escrituras, que hay ciertas cosas que se le vuelven difíciles. Se le vuelve difícil volcarse a una o volcarse a otra. En temas, como bien aclara este escritor, que son secundarios. Temas que no están claramente específicos en la Biblia. Entonces, al final de cuentas, hermanos, el tema del ser débil o el ser fuerte, vuelvo a repetir y quiero que esto quede bien claro, no se trata de mejor y peor. No se trata de que es de la fe o no es de la fe. Se trata meramente de un asunto de madurez espiritual, de aplicación del conocimiento. Quiero hacer entonces, a la luz de lo que he dicho, una aclaración que debe de quedar bien firme en nosotros en esta mañana. Ninguno de nosotros debemos de apresurarnos a colocarnos en un lado o en otro. Yo sé que el orgullo del ser humano, tal vez porque hemos tenido algunos años caminando en el transcurso de la iglesia, pudiéramos decir, ok, me vuelvo al lado de los fuertes, yo soy un fuerte en la fe. Yo soy maduro, yo conozco, yo tengo mucho conocimiento porque tengo muchos años en la fe. O puede que alguna persona, tal vez también con un grado de orgullo, queriendo hacerse víctima, pudiera decirse, yo soy de los que necesitan, yo soy una víctima, y tirarse al lado de los débiles en la fe. Algo que es cierto es que ninguno de nosotros tiene la madurez en todas las áreas en que la Escritura abarca. Puede que yo sea fuerte en un área de la vida cotidiana cristiana, pero puede que en otra área yo sea débil. Puede que usted sea fuerte en un área en la cual yo mismo soy débil. Por lo tanto, no es un grupo al cual yo me uno y me adhiero y ahí me quedo, yo estoy dentro de los grupos de los fuertes en la fe, o yo estoy dentro de los grupos de los débiles. Tampoco es el propósito de la Escritura o el propósito de la vida cristiana que nosotros, por ejemplo, nos quedemos siempre en el lado de los débiles en la fe. Porque la intención de la vida cristiana es crecer, es madurar, es llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. No debemos de quedarnos, soy en el grupo de los débiles, yo me voy a quedar acá y aquí voy a seguir mi vida. Sino que más bien debemos de madurar. Ahora sí, creo que habiendo hecho esta aclaración, podemos ir entonces nuevamente al texto y ver qué es lo que Pablo está tratando acá. El verso 1 dice, recibid al débil en la fe. Obviamente esta primera frase se está dirigiendo a aquellas personas que son fuertes en la fe y les está dando un comando, les está dando una orden de cuál debe ser su actitud hacia esas personas débiles en la fe. ¿Cuál debe de ser? Dice, recibid al débil en la fe. Esa palabra recibir denota el tomar para uno mismo con un interés especial. Es una palabra que básicamente podríamos decirle como dele la bienvenida a aquel que es débil en la fe. En el original griego esta palabra está en voz media. Y yo sé que tal vez no entendemos ni yo entiendo claramente qué significa esto. Pero esta voz media significa básicamente que es una acción que tanto yo recibo como que yo la hago. Y pensando en cómo podría darles un ejemplo a ustedes, se me ocurre lo siguiente. Digamos que el día de mañana alguien va a visitarlo a usted. Si usted espera a esa persona sentado en el sillón de su casa
y espera hasta que esa persona entre a su casa, no sé de qué manera, pero llegue hasta donde está usted sentado en su casa, eso sería utilizar la palabra recibir a una persona en voz pasiva, o sea, usted no está haciendo nada. Usted nada más está sentado esperando a que esa persona llegue. Por otro lado, si usted va a recibir a una persona en casa, pero usted tiene que ir hasta la casa de esa persona, sacarla de la casa, montarla en un taxi, en un carro, lo que sea, y llevar a esa persona hasta su casa, usted está recibiendo a esa persona en voz activa, o sea, usted está ejecutando toda la acción de ir y traer a esa persona para recibirla en su casa. Pero en voz media, quiere decir que esa persona se va a movilizar hasta su casa. Y usted no se va a quedar sentado en el sillón, sino que usted va a topar a esa persona. Va a ir a recibir a esa persona, abrirle la puerta de su casa, abrirle el portón, esperarlo para que llegue hasta su casa y entonces usted le va a decir, pase adelante, bienvenido a mi casa. Creo que con esta ilustración queda suficientemente claro lo que quiere decir una voz media y específicamente con esta palabra, recibid al débil en la fe. O sea, el débil en la fe viene a mí y yo le voy a recibir activamente, yo le voy a dar la bienvenida. Ahora, ¿qué significa específicamente esto? Significa no solamente que le vamos a recibir en nuestra casa, sino que vamos a atenderle, vamos a estar receptivos con él, a estar de una manera cariñosa con él, a ser hospitalarios con él, no en un mero sentido físico, sino en un sentido de relación. Esto es muy importante. Fue muy importante para Jesús. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 18, porque quiero mostrarles lo importante que para Jesús es esto de que nosotros recibamos al que es débil en la fe. Mateo 18, versos del 1 al 5. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los primeros 4 versículos, nada más, son para que entendamos de lo que Jesús viene hablando acá, de cómo es que una persona llega al reino de los cielos, tiene que humillarse como un niño. También, de la misma manera, en el sentido físico, tiene que nacer de nuevo y ser un bebito espiritual. Y esa es la condición en la que toda persona que viene a Cristo llega, siendo un bebé espiritual. Y vea qué interesante lo que dice el verso 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En otras palabras, Jesús está diciendo aquel que recibe, aquel que es débil en la fe, porque viene iniciando su vida cristiana, porque viene recién nacido. El que recibe a esa persona, dice Jesús, a mí me recibe. Está ejecutando una acción que es honrada por el Señor, que es alabada por el Señor. Y lo contrario es condenable. Versos 6 y 7 de ese mismo capítulo 18 de Mateo dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiesen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Si no estamos en la disposición, si nos sentimos que somos fuertes espiritualmente, pero no estamos en la disposición de recibir a una persona que es débil en la fe, en lugar de eso, más bien le hacemos tropezar en la debilidad que esa persona tiene. Es condenable al punto que Jesús dice, mejor le fuera que se le colgase una piedra grande y se le arrojase al fondo del mar. Entonces es sumamente importante. Si en algún área, hermanos, el Señor nos ha concedido ser fuertes y vemos a un hermano que es débil, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser de recibir al hermano, de darle la bienvenida al hermano.
A continuación, Pablo en este mismo versículo nos dice o nos aclara cómo no debemos de recibir al hermano. Vea lo que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No se trata de que le vamos a recibir para entonces tener una discusión teológica a ver de cómo yo soy superior a él. No se trata de que le vamos a recibir para que yo entonces le pueda imponer mis creencias acerca de este asunto en específico. Se trata de recibir no para contender sobre opiniones, no para juzgar sobre opiniones, dice otra versión de la Biblia. Aquí está hablando de que no es para que se hagan discusiones sobre cosas que al final de cuentas puede que sean solamente opiniones. Puede que sea solamente mi opinión, puede que sea solamente la opinión, porque la Escritura no es suficientemente clara acerca de este punto. Entonces aquí quiero hacer una aclaración también. No se trata de que en temas fundamentales de la fe nosotros no debamos tampoco de contender. La Biblia nos llama más bien a que en temas de la fe nosotros contendamos ardientemente por la fe, dice Judas capítulo 1 verso 3. Aquí lo que Pablo está señalando es que hay algunos asuntos que son meramente opiniones, en los cuales nosotros, si hemos llegado a un grado de madurez y conocimiento de la palabra de Dios, y vemos que otra persona es débil en esa área, nosotros no debemos de andar contendiendo ni peleando con esa persona, sino más bien recibirle de una manera paciente, soportándonos unos a otros. Dice 1 Tesalonicenses 5 que nosotros debemos de ser pacientes unos para con otros, recibiendo a los débiles. Agustín de Hipona, uno de los antiguos, creo que es el siglo IV si no me equivoco, dijo una frase muy conocida: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad. O sea, hay cosas que son esenciales en las cuales nosotros simplemente debemos de tener unidad. Pero hay cosas que no son tan esenciales, que son dudosas. En esas hay una libertad para que mi hermano tenga su posición. Tal vez no es la óptima, tal vez no es la correcta, pero no está afectando directamente la base fundamental de la doctrina cristiana. Entonces Pablo pasa a darnos un ejemplo en el verso 2. Vea lo que dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Aquí en esta iglesia de Roma había dos diferentes tipos de cristianos, si pudiéramos decirlo, y no me estoy refiriendo a los débiles y a los fuertes. Habían los cristianos que eran judíos, de nacionalidad judía, y habían cristianos que eran gentiles, eran griegos, eran romanos o eran de cualquier otra nacionalidad. Y ambos traían todo un trasfondo de cosas que les podría llegar a tener conflicto en esta área específica de la comida. Por ejemplo, los judíos, si ustedes recuerdan, en la ley judía, a través de Moisés, se había establecido que habían ciertos tipos de comidas que debían de comerse y otros ciertos tipos de comidas que no. Comidas que eran catalogadas como inmundas y comidas que eran catalogadas como puras. Por ejemplo, el judío no podía comer cerdo. Pobrecitos, ¿verdad? No podía comer cerdo porque era un animal que, según los estándares que Dios había establecido en la ley mosaica, era un animal inmundo. Por otro lado estaban los cristianos gentiles, que eran los cristianos que venían de un trasfondo pagano, en el cual se hacían sacrificios de diferentes tipos de carnes a los ídolos, a los diferentes ídolos que ellos tenían, y después esos mismos sacrificios, esa carne que sobraba de esos sacrificios, se vendía en los mercados comunes. Por lo tanto, algunas personas que habían venido a la fe veían como algo idolátrico, como idolatría, el consumir este tipo de carnes. Y inclusive había toda una posición de que creían que las carnes estaban poseídas por los ídolos y todo este tipo de cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento se ve claramente con respecto a los judíos de que esta área de la comida ya no era necesaria seguirla observando. Para Dios todo tipo de alimentos eran limpios,
Uno de esos ejemplos es cuando Pedro se le presenta en una visión un manto extendido con todo tipo de carnes y él dice, Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, pero yo nunca he comido carne inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo no llamo inmundo. Obviamente hay todo un contexto alrededor de eso, que era la visión era con el propósito que Pedro le fuese y le predicase a los gentiles. Pero al mismo tiempo nos está dando a nosotros un entendimiento de que ya nosotros no estamos bajo esa área de la ley mosaica en la cual tenemos que distinguir entre un tipo de carne y otro tipo de carne. Podemos comernos nuestros chicharrones a la perfección y nadie está pecando. Ahora, habían algunos hermanos judíos que eran débiles, que todavía no habían llegado a una comprensión clara sobre este tema. Lo mismo que con los gentiles. En 1 Corintios capítulo 8, nada más por citarles, Pablo había dicho que este tema de la carne sacrificada a los ídolos nada era. Les leo 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En otras palabras, no se crean eso de que una carne está poseída por ídolos. Y algo muy interesante que pude ver es que esta carne que habían sobrado de los sacrificios de los ídolos era más barata que la otra carne. Y puede que era la misma carne, pero como ya había sido ofrecida a los ídolos, entonces la vendía más barata. Obviamente iba a ser más beneficioso para la economía comprar una carne que es más barata. Pero algunas personas que se habían convertido al evangelio y que eran gentiles, todavía no habían llegado a una comprensión en esta área y eran débiles. No tenían esa claridad. Entonces, esto es lo que Pablo nos señala aquí en este versículo 2, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Esos son los cristianos fuertes, esos son los cristianos que han llegado a ese entendimiento de que no importa, podemos comer nuestros chicharrones y no estamos pecando de acuerdo a la ley mosaica, no importa, podemos comer cualquier tipo de carne, ya sea que se venda en el mercado de las baratas, y no estamos necesariamente pecando. Ese es el cristiano fuerte que comía de todo. Pero dice también otro que es débil, come legumbres. Ese cristiano que tenía duda en esas áreas y que prefería hacerse vegetariano. Dice, como no estoy muy seguro acerca de esos tipos de carne, entonces prefiero quedarme a comer solo monte y zacate y ese tipo de cosas que comen los vegetarianos. Lechuga y esas cosas. Yo no conozco mucho de eso porque yo voy más con la carne. Había ese tipo de personas, los débiles y los fuertes. Entonces aquí Pablo nos presenta este ejemplo. Y ahora en el verso 3 nos dice cuál debe ser la actitud entre uno y otro. Ahora no solamente a los fuertes reciban a los débiles en la fe, sino que ambos necesitamos tener una actitud correcta. Ya sea que si somos fuertes necesitamos tener una actitud correcta hacia los débiles, o ya sea que si somos débiles necesitamos tener una actitud correcta hacia aquellos que son fuertes espiritualmente. Vea lo que dice el verso 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Está esta persona que es fuerte, que tiene este entendimiento, puede comer carne y sabe que no necesariamente está pecando. Y puede que eso le haga pensar que es superior. Puede que eso le haga pensar que tiene más conocimiento. Por lo tanto, llega a un punto de menospreciar a la persona que no ha avanzado en esa área. Hacerlo menos, a verlo por debajo del hombre. Mira, ahí está el vegetariano. No sabe lo que se está perdiendo. Las buenas parrilladas, las chicharronadas y todo ese tipo de cosas.
solamente porque no he llegado al entendimiento. Yo que sí soy inteligente, yo que sí conozco más de las Escrituras. Y él, mírenlo, pobrecillo. Le hace falta proteínas, le hace falta un montón de cosas que la carne trae. Podría llegar a ese punto de menospreciar, pero Pablo dice, no, el que es fuerte, aquel que come, no menosprecie al que no come. No lo menosprecie, usted no es mejor que esa persona. Usted simplemente es una persona que por la gracia de Dios ha llegado a un mayor conocimiento, pero no tiene derecho en ningún momento de verlo menor, de menospreciar a esa persona. Por otro lado, el mismo verso 3 le habla a aquel que es débil en la fe y dice, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Usted que es débil en la fe, usted que tal vez no ha avanzado en esas áreas y que tal vez le pueden ser ofensivas, usted no puede caer en el punto de juzgar. Aquí la palabra juzgar significa el condenar a una persona, el poner a una persona bajo condenación. Pues, esa persona que come solamente sus vegetales y sus cosas y ve que el otro hermanito hace una parrillada e invita a otros hermanitos de la fe. ¡Qué barbaridad este hermanito! Vea, eso seguro debe ser un desenfreno. Eso, el Señor va a juzgar eso. Mírenlo ahí haciendo sus parrilladas. Y llega al punto de juzgar a esa persona. Pero aquí Pablo nos dice, no lo haga, no lo juzgue, no lo juzgue. Usted no es quien para juzgar a esa persona. Y algo que básicamente con este verso nos está dando a entender Pablo, es que cualquiera que sea nuestra posición en cualquier área, ya seamos fuertes o seamos débiles, debemos de mantenernos dentro de la actitud correcta que agrade al Señor. No podemos caer en el tema de pecar. No podemos caer, si somos fuertes, en el tema de menospreciar a aquel que es débil. No podemos, si somos débiles y no hemos avanzado en un área, de juzgar a la persona que es más fuerte, que ha avanzado más. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque lo dice el verso 3, porque Dios le ha recibido. Yo creo particularmente, hay un poco de división en esto, que este Dios le ha recibido se refiere tanto al que come como al que no come. O sea, se está refiriendo a ambos. Dios ha recibido tanto a aquel que ha llegado a un mayor entendimiento en un área en específica, a como aquel que todavía es débil y no ha llegado a ese entendimiento. Dios le ha recibido. La palabra que aparece aquí para recibido es exactamente la misma palabra que aparece en el verso 1. O sea, Dios, de una manera cariñosa, amorosa, ha recibido tanto al que es débil en la fe como al que es fuerte en la fe. Dios lo ha recibido. Eso entonces nos presenta a nosotros un argumento suficientemente fuerte para que nosotros recibamos al débil en la fe si somos fuertes. O para que nosotros, si somos débiles en un área, no andemos juzgando a aquel que tiene más conocimiento. De hecho, vea qué interesante, más adelante en el capítulo 15 y versículo 7 lo que dice Pablo. Y aquí Pablo ya está concluyendo y dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El hecho de que Dios ya recibió a una persona, nosotros simplemente debemos de seguir los mismos pasos, recibir a esa persona. No somos mejor que Dios en ninguna manera, como para que nosotros podamos rechazar a alguien que Dios ya ha recibido. Eso sería orgullo, eso sería vanidad. Y Pablo sigue con esta misma idea en el verso 4, y vea la pregunta que dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién eres? Esta es una pregunta que es retórica, o sea, es una pregunta que al final nosotros lo que tenemos que preguntar es, lo que tenemos que responder es, nadie. Yo no soy nadie para juzgar al criado ajeno. Veamos esto en una perspectiva física, natural. Yo no puedo ir a la empresa donde trabaja fulanito, por no decir ningún nombre, e ir y juzgar o decirle al empresario, al jefe de fulanito y decirle, mire lo que está haciendo él, no está correcto, no está dentro de los estándares de su compañía.
Y él me va a decir, ¿y quién es usted? ¿Quién es usted para que venga a decir, yo tengo a mi empleado trabajando de esta manera, haciendo esto? ¿Y quién es usted para que me venga a mí a juzgar a mis empleados? Es esta la idea que Pablo está poniendo acá y nos está diciendo, ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Te pertenece a ti esa persona para que tú estés juzgándola? ¿Eres el dueño, eres el amo de esa persona para que tú puedas hacer lo que quieras con él en cuanto a las posiciones que esa persona tiene? Vea lo que dice, para su propio Señor está en pie o cae. Aquí lo que Pablo está diciendo es que, o nos está mostrando por medio de esta imagen, es que tanto el débil en la fe como el que es fuerte en la fe le pertenecen a una persona, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él le ha recibido. Y cuando nosotros venimos a la fe, nosotros le pertenecemos a Cristo, ya sea que hayamos avanzado mucho o ya sea que vengamos recién nacidos en la fe, que tengamos poco conocimiento, le pertenecemos a Él. Y lo que pase con nuestra vida espiritual, ya sea que caigamos o ya sea que nos mantengamos en firme, al que le tenemos que rendir cuentas es a Él, no es a nadie más. Tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces aquí quiero hacer una acotación o una aclaración que me parece también muy importante. El hecho de que una persona cristiana sea fuerte y se mantenga firme no es porque esa persona en sí mismo sea muy capaz. No es porque esa persona sea muy hábil, sino es únicamente porque Dios en su gracia le ha dado la fortaleza para que llegue hasta ese punto. John MacArthur hace un comentario acerca de esto y quiero leerlo. Dice, un creyente fuerte en cuestiones que no sean doctrinales o morales y que por ende no son ordenadas ni prohibidas en las Escrituras, tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza de Dios que la de un creyente que es débil. Todos somos débiles en el sentido en el que todo lo bueno y justo que poseemos es un regalo de Dios, nunca el producto de nuestra propia sabiduría, nunca el producto de nosotros mismos. Y aquí Pablo nos dice, para su propio Señor está en pie o cae. Ahora, con ese entendimiento que les acabo de aclarar, vayamos a esta última frase, al menos que vamos a ver por hoy. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Se trata de Cristo, se trata del Señor, se trata de Él. Ya sea que seamos fuertes en un área o ya sea que seamos débiles, dice, Dios nos ha recibido y Él nos hará estar firmes hasta el final. Notemos la seguridad con que Pablo menciona esto. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Esto no es algo dubitativo, esto no es algo que podría ser o no podría ser. Dice, estará firme. Sea débil o sea fuerte, dice, estará firme. Ahí está esa persona que es fuerte en la fe, viendo al débil. Mírenlo, es débil. En cualquier momento caerá, en cualquier momento resbala y ya no va a poder volver a levantarse por su falta de madurez, por su debilidad. Pero Dios dice, es mío, estará firme. Es débil en la fe, no ha crecido tanto, pero estará firme. Puede que caiga, pero no se quedará ahí. Salmos 27-24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Estará firme, dice Dios. Y puede que ese hermano débil, dice, mírelo a ese que cree que es fuerte. Mírelo a ese que él cree que es muy avanzado, que tiene sus libertades en la fe. Pronto caerá. Estará firme, dice el Señor. Estará firme. Y si está firme, y si ese hermano que lo vemos que anda con su fortaleza espiritual, que no le incomodan esos asuntos secundarios, ¿por qué es que está firme? ¿Por qué es que estará firme?
el verso nos contesta de la misma manera, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No se trata, nuevamente repito, y quiero que quede bien claro, de la habilidad. Yo no soy fuerte porque yo soy fuerte. Yo soy fuerte porque Él me ha hecho estar fuerte. Aquel que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro lo dice de esta manera. Dice que todos aquellos que somos cristianos, todos aquellos que hemos venido a Cristo, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Pablo ya había hablado de este tema en esta carta. En Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, lo había dicho de una manera bien clara. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Es débil? ¿Es fuerte? Si usted es fuerte, no puede menospreciar al que es débil. Si usted es débil, no juzgue al que es fuerte. ¿Cómo vamos a entonces, hermanos, buscar la unidad en medio de estas situaciones, como la comida? Aquel que come carne o aquel que es vegetariano, ¿cómo vamos a tener la unidad? Se trata de recibirlo con la misma recepción que el Señor nos ha dado. Se trata de entender que le pertenecemos todos a un mismo Señor. Se trata de que es el Señor el que dijo que estará firme, que no por su debilidad caerá, o no por su fortaleza necesariamente va a seguir fuerte, sino que usted, si es fuerte en esta mañana, si usted se considera entre los hermanos maduros en la fe, usted tiene que seguirse aferrando a su Señor, porque es Él el que le va a hacer estar firme. Y si usted es débil en esta mañana, si usted dice, hay áreas en las cuales todavía no veo gran avance en mi vida, dependa del Señor. Es Él el que le va a hacer estar firme hasta el final, y el que completará la obra en usted. Y de esta manera tendremos unidad, y de esta manera, como decía Jesús en su oración en Juan, el mundo conocerá que Jesucristo ha sido el enviado de Dios. Daremos gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a quedar acá y, si Dios quiere, vamos a seguir analizando este tema importante de la unidad en temas secundarios o periféricos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este análisis que hemos podido hacer de tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra siempre nos da respuesta eficaz, respuesta certera, y nos enseña realmente de qué se tratan las cosas. Y nos dices en esta mañana, se trata de Cristo. Se trata de que es Él el que sostiene a los fuertes, y se trata de que es Él el que sostiene también a los débiles. Oh Señor, por favor, no nos permitas caer en el orgullo de pensar que somos más que alguien, o en el orgullo de pensar que por mantenernos al margen y no llegar hasta un punto definitivo en una doctrina, también somos más que esa persona, y juzgar, ni menospreciar ni juzgar, sino más bien recibir, sino más bien entender que todos pertenecemos a ti. Tú eres nuestro Señor, y a ti rendiremos cuenta de nuestras opiniones. A ti rendiremos cuentas de cualquiera de las cosas que nosotros creamos y cualquiera de las cosas que nosotros conforme actuemos. Sea tu nombre bendito, Señor, y trae a nosotros, por tu Espíritu Santo, la aplicación y el entendimiento de esta Escritura que hemos analizado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.